Podcast Canal Senior. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de Canal Senior en el que continuamos desentrañando la interesante vida de ciertos personajes históricos relevantes de Aragón. Os recomendamos, después de escuchar este capítulo, visitar otros dos que tenemos dedicados a María Andresa Casamayor y Alfonso I el Batallador, que seguro que os resultarán de mucho interés. En este episodio, como ya habéis podido leer seguramente en su descripción, vamos a hablar sobre Santiago Ramón y Cajal, un nombre que seguro os suena muchísimo, y para conocer todo lo que hizo y por qué a día de hoy sigue siendo tan importante, contamos de nuevo con Pablo Trébol García Arilla, investigador, docente universitario y guía turístico de Paseicos Zaragoza Tours. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias, Paula. Un placer estar aquí. Estupendo, pues si te parece vamos a empezar ya con muchas dudas que personalmente me surgen sobre este personaje. Lo único que tengo desde ya la certeza es que junto con Severo Ochoa es el único español que ha ganado el Premio Nobel de Medicina. Pero ¿cómo es eso de que nació en un pueblo de un territorio navarro pero está rodeado completamente de Aragón? Entonces, a ver, la duda que nos surge, ¿es aragonés o no? Pues sí, mira, es que además esto es una polémica relativamente expandida y va a ser verdaderamente la primera que se puede abordar ya en el episodio. Y eso que ni siquiera hemos empezado. Pues a Santiago Ramón y Cajal se le conoce como el padre de la neurociencia, según tengo entendido. Un aragonés o navarro, según a quien le preguntes, que cambió para siempre la forma en que entendemos el cerebro humano. Y que antes de todo eso fue un niño absolutamente incorregible. ¿No, Pablo? Efectivamente, de hecho, para llegar a ese aspecto un poquito de su origen y dónde viene, vamos a empezar un poquito por el origen. Vamos a empezar por la historia de su padre, porque sin Justo Ramón, verdaderamente, pues no hay Santiago Ramón, lógicamente. Y el padre de Cajal tiene ya de por sí una historia extraordinaria. Justo Ramón fue el tercer hijo de una familia sin recursos del norte de Huesca y fue analfabeto hasta los 17 años, tiempo que dedicó al pastoreo. Y a los 17 años, precisamente, decidió que eso no era suficiente, ni para él ni para la familia que quería forjar. Se desplazó primero a Javier Latre, que está también en la zona de Huesca, a media jornada de su pueblo natal, Larres, que igual a alguno de los oyentes les suena, para ponerse al servicio de un cirujano. Aprendió a leer, aprendió a escribir, esto por empeño propio completamente, y se dedicó a la medicina. Se decidió verdaderamente a emprender la carrera de medicina. Marchó a Zaragoza, logró una plaza de practicante, esto es de ayudante, en el hospital provincial, y cuando la titulación desapareció de la Universidad de Zaragoza por la aplicación de la ley Moyano, se fue a Barcelona a continuar sus estudios, que compaginó con trabajo de mozo de puerto y de barbería. Por todo lo que está contando, es un hombre que no aceptó un solo obstáculo como definitivo. Ninguno, ni uno ni medio. Logró al final un trabajo como cirujano en la villa de Petilla de Aragón, donde nació su primer hijo, Santiago Felipe Ramón Cajal. No Ramón y Cajal, esto se deberá que luego se cambiarán el nombre para unir ambos apellidos, el 1 de mayo de 1852, y siguió desplazándose por todo Aragón, ejerciendo la medicina hasta lograr una licenciatura completa en Valencia. Y esto es solo la vida del padre, imaginaos la del hijo que luego gana el Nobel. Claro, ahora Santiago Felipe, el hijo, era un niño de vocación artística absolutamente desbocada y con un historial de trastadas que hoy levantaría más de una ceja. Le llamaban, por cierto, Santiagué. Sí, de hecho conocemos por las propias memorias de Santiago, por lo que se comentaba luego por parte de sus amigos más allegados, que dedicaba su tiempo a afilar la puntería con la honda, escalaba tejados ajenos, destruía muretes con cañón improvisado, molestaba caballos. De hecho, le dieron una coz en una ocasión que casi nos deja sin premio Nobel, verdaderamente. Y luego también se conoce la anécdota de que dibujó una caricatura de uno de sus profesores escolapios de las escuelas pías, concretamente de Huesca, a tamaño de tapia entera, a la vista de todo el vecindario y de todo aquel que pasase por la calle. Su padre, que temía el descarrilamiento completo de su hijo, lo metió en un internado en las escuelas pías de Jaca y le impuso todo tipo de castigos, incluidos algunos correctivos físicos. Pero hay algo curioso en todo esto, ¿verdad, Pablo? Pues sí, de hecho, que la vocación artística de Santiago nunca fue un defecto, a pesar de que fuese un poquito más difícil para su padre de verlo, en primera instancia, sino que fue exactamente lo que lo haría
lo que es a día de hoy una referencia en la medicina. Su padre terminó reconciliándose con ella cuando descubrió que las dotes para el dibujo de su hijo eran en realidad un complemento maravilloso y de lujo para la preparación de fichas anatómicas, que es algo a lo que le dedicaba mucho tiempo. Las mismas que luego lo llevarían a ilustrar el tejido neuronal con una precisión y una belleza que todavía a día de hoy asombra a cualquiera que las ve. Justo decidió que su hijo sería médico y lo cierto es que lo preparó desde pequeño para ello, incluyendo la profanación de fosas comunes para extraer restos y estudiarlos. Una infancia, desde luego, yo te diría que poco convencional. La de Santiago, desde luego, poco convencional siempre, pero siempre muy efectiva, porque Santiago verdaderamente quedó fascinado por lo inteligible, es decir, por lo comprensible y mecánico del cuerpo humano, y sobre todo por las relaciones entre cada componente de la anatomía, que por ejemplo un tensor del dedo verdaderamente funcionase, aunque fuese activado cuando el cuerpo, por ejemplo, ya estuviese muerto, y aún así funcionase la mecánica del cuerpo. En 1869 llegó a Zaragoza para empezar sus estudios de medicina, que superó con holgura, no tanto por su obsesión con ser un buen estudiante y con unas notas elevadas, sino por la curiosidad pura que ejercían algunas materias hacia él. En sus memorias, de hecho, destaca dos cosas que lo formaron de verdad durante aquella época: sus profesores, a los que elogió toda la vida, y sus tres manías: la filosofía, la literatura y la gimnasia. La manía de la gimnasia, ¿y eso qué es? Pues la gimnasia es lo que entenderíamos nosotros como ser un gimbro a día de hoy, ¿no? Un compañero verdaderamente de función del gimnasio, ¿no? Porque era un comprometido del fitness en su juventud. De hecho, en cierto momento él se afana con este tipo de actividades físicas porque lo vencen en un duelo, en un pulso de brazo. Entonces, al final él desarrolla ese interés por fomentar también el bienestar del cuerpo, y existen a día de hoy fotografías de su plenitud física con una estética verdaderamente de atleta que a más de uno lo sorprenderán. Pero antes de que empezara la gran investigación, también hay que subrayar que vino Cuba y eso le marcó para siempre. Sí, efectivamente, él se entera de la existencia de unas oposiciones a la plaza de médico militar, las prepara muy rápidamente y fue llamado primero al frente de la Tercera Guerra Carlista, donde él mismo además lo explica. No llegó a oír, estas son palabras textuales, una sola bala ni a curar a un solo herido, pero después le tocó por sorteo el acudir al ejército expedicionario de Cuba. Su padre intentó por todos los medios conseguirle un destino de menor riesgo, porque su padre estaba obsesionado con que la única carrera que le atañía era la de medicina. Pero, a pesar de la redacción de innumerables cartas de recomendación, Santiago se negó siempre a entregarlas. ¿Y por qué se negó? Pues él mismo verdaderamente lo explica también, ya que quería correr la misma suerte que aquellos que no tenían contactos, aquellos que no podían granjearse o ganarse una plaza más cómoda. Dijo que para los que no movieron cielo y tierra, quedaron reservadas las enfermerías de la Manigua y las Trochas, verdaderamente los espacios más aislados e insalubres, para que nos entendan. Y prefirió ser uno de ellos. En Cuba vio morir a jóvenes sin recursos por heridas y paludismo, mientras otros salvaban la vida gracias a influencias. Contrajo él mismo el paludismo y volvió a España completamente convaleciente. No cabe duda que esa experiencia dejó en él una huella muy profunda, sobre todo en su pensamiento. Por completo, a partir de ese momento, él fue construyendo una idea de la necesidad de regeneración en un país que él consideraba completamente caciquizado y que solo podía ser salvado a través del conocimiento científico, la educación y, ante todo, la responsabilidad individual para con uno mismo y para con la nación, para con el progreso. Todo eso cristalizó años después en una publicación a la cual recomiendo la lectura para todo el mundo de cualquier edad, llamada Los tónicos de la voluntad, un libro de consejos para investigadores que es en realidad un manifiesto moral y del rigor científico y del rigor de cómo debe desarrollarse uno como persona. Escribió en él: nada realza mejor la enérgica personalidad del investigador que aquellos descubrimientos donde la voluntad y la lógica dominan el mecanismo y para los cuales el cerebro es casi todo y los medios materiales casi nada. Es decir, que conviene mucho más la voluntad de investigar que el tener el dinero para lo último verdaderamente en tecnología o en disposición a la hora de hacer la investigación. Y lo decía en serio, porque siempre financió de sus propios bolsillos sus utensilios, sus revistas, sus desplazamientos.
Y ahora llegamos al corazón de todo. ¿Cómo llegó Cajal a lo que lo llevaría verdaderamente al Nobel? Pues hay que ir poco a poco, porque es una historia verdaderamente curiosa. Cuando retorna a Zaragoza, después de la Guerra de Cuba, vuelve convaleciente, pasa un tiempo en Jaraba de Aragón, en uno de los lugares de, de mejor recuperación sanitaria que hay en todo Aragón. Los balnearios son muy famosos. Su maestro, Genaro Casas, le consigue una plaza de ayudante de anatomía. Entonces, otro investigador, Aureliano Maestre de San Juan, le muestra los preparados histológicos, es decir, muestras de tejido minúsculas que son aptas para la observación microscópica. Cajal en ese momento tiene una auténtica revelación y él lo describe como haber descorrido el velo de la realidad, porque de repente podía ver el mecanismo de la vida. Esto lo cuenta en una anécdota acerca del momento en el que ve cómo fluye la sangre por el pie de una rana, y lo ve precisamente al microscopio. Y ese momento para él lo cambia absolutamente todo. Y tras este momento luego vino la vacuna del cólera en 1885. Sí, de hecho, durante la epidemia logra una vacuna imitando la de Jaume y Ferrà, valenciano, pero sin emplear gérmenes vivos. La vacuna puramente química de la historia, pues fue verdaderamente la primera, la desarrollada por Ramón y Cajal. La Diputación Provincial de Zaragoza, debido a sus contribuciones, le regaló un microscopio Zeiss, la vanguardia instrumental de la época, y con ese instrumento empezó a ver las cosas que verdaderamente nadie había visto antes. Y fue en Barcelona donde llegó el gran hallazgo. En Barcelona, de hecho, descubrió, de la mano de su colega Luis Simarro, el método de Camilo Golgi, con el que él, en última instancia, compartiría el premio Nobel en 1906, lo que se llamó la reacción enera, la aplicación de un dicromato de potasio y nitrato de plata a una muestra de tejido, que básicamente el resultado que se obtiene de ello es que la tiñe de negro y permite ver las neuronas con una claridad completamente nunca vista. Cajal perfeccionó el método y usó los resultados para demostrar algo que contradecía la teoría dominante de la época, que el sistema nervioso no es una red, tejido continuo ni interrumpido, sino un sistema coordinado de unidades celulares individuales. Para que nos entendamos, descubrió la existencia y la función de las neuronas como elemento neurálgico, nunca mejor dicho, de todo el sistema nervioso. Las neuronas se comunican entre sí, pero son células independientes. Y esto fue el nacimiento de la neurociencia moderna. Pero claro, publicarlo en español no servía de mucho. No, claro, de hecho nadie leía ciencia en español. Necesitaba llegar al Congreso Anual de la Sociedad Anatómica Alemana, Berlín, que era verdaderamente la meca de los estudios de anatomía en aquel momento en todo el mundo, y la Universidad de Barcelona, donde él había logrado su plaza de catedrático, no tenía fondos para enviarlo. Cajal se lo pagó de su bolsillo, precisamente después de una conversación con su mujer, a la que él siempre alabó como santa, luego lo comentaremos, precisamente porque ella vio con buenos ojos el entregar parte de los recursos que tenían para que él pudiese hacer el viaje. Y allí, con el poco francés que sabía y el escaso inglés que había aprendido en Cuba, intentó convencer a los anatomistas más importantes de Europa de la importancia de su hallazgo. Al principio con poco éxito, además. ¿Y qué hizo para convencerles? Pues, en principio, se cuenta que abandonó el protocolo y las cortesías generales y se pegó sin descanso a Albert Koelika, que es el más ilustre de todos los maestros de anatomía presentes, hasta convencerlo de observar las placas de tinción que él había traído con él, es decir, las placas donde se veían esas neuronas. Koelika quedó completamente fascinado y de hecho le prometió de viva voz y delante de todo el resto del Congreso realizar los estudios de confirmación para poder difundir el descubrimiento por toda Alemania. Y a partir de ese altavoz, que fue Albert Koelika, llegaron la medalla Helmholtz, la medalla de mayor rigor científico que existía en aquel momento en el entorno alemán, el premio Moscú, también de increíble calado internacional, el Nobel de Medicina y Fisiología en 1906, que compartió, como decíamos, con el propio Golgi. Y Pablo, aquí hay alguien que merece ser mencionado. Efectivamente, habíamos hecho ahí el pequeño guiño antes, que es la propia Silveria, su mujer. Silveria no solo apoyó la decisión de irse a Berlín, a lo que parecía una aventura sin garantías, sino que colaboró siempre en el laboratorio y encontró soluciones ingeniosas de todo tipo para proveer de placas fotográficas a las investigaciones de Santiago. De hecho, ella misma era fotógrafa. Habían coincidido de niños, de hecho, porque provenían de un mismo territorio, de la zona de la Res, esa comarca precisamente cercana a Jaca y a Huesca, cuando ella, por lo general, cuando lo veía, solía huir aterrada por miedo a que le propiciase alguna de las trastadas que comentábamos antes.
lo que es la vida, que al final se encuentran como bajo la forma de enamorados dos personas que se conocen desde la infancia. De hecho, solo el hermano de Santiago, solo el hermano Pedro, asistió a la boda, porque los amigos del propio Santiago y sus propios padres tenían muy pocas esperanzas en el matrimonio. Fueron, según todo lo que sabe, y a pesar de lo que se pensase por parte de la familia en la época, absolutamente inseparables. Hay que decir también que Cajal se convirtió en un personaje de fama enorme en la España del cambio del siglo, pero igualmente tuvo sus encontronazos con el poder. Sí, bueno, él se dedicó desde luego a la promoción en todo caso de un innumerable sinfín de instituciones que promulgasen el avance científico. Fue promotor del Instituto de Sueroterapia y del Laboratorio de Investigaciones Biológicas, consejero de Instrucción Pública, fue senador y director para la Junta de Ampliación de Estudios. Es decir, por un lado, accedió al Senado y luego se le otorgó ese cargo de director para ampliar el conocimiento científico y los estudios que llevaban a él. De hecho, con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera, se intentó desmantelar la Junta de Ampliación de Estudios y Cajal le escribió personalmente ante lo que se dice, bueno, y se sabe a día de hoy, el proceso se detuvo absolutamente por completo y el propio Primo de Rivera siempre se declaró grandísimo admirador de Santiago Ramón y Cajal. Y también le propusieron algo bastante más grande. Sí, esta es probablemente la curiosidad menos conocida de don Santiago, y es que la CNT en cierto momento le ofreció encabezar un nuevo proyecto político. De hecho, como presidente de la República Federal de España se pretendía un golpe de Estado en la época de los años 20 y Santiago lo rechazó hasta en 2 ocasiones. Dijo textualmente: yo no estoy hecho para presidir ninguna república ni ningún Estado. Debo dedicar todo mi tiempo al laboratorio y a nada más. En la última conversación, casi premonitoria con el mismo interlocutor, comentó que aquella república se parecía demasiado a la monarquía que el pueblo había derribado en tiempos anteriores y que si los trabajadores no ponían remedio, llegaría otra dictadura peor que la de Primo de Rivera. Con lo que dijo como para llevarle la contraria. Verdaderamente, porque es que al final, como bien se sabe, llega la guerra civil y efectivamente la imposición de la dictadura franquista. No obstante, también es curioso conocer algunas otras instancias de otros personajes que han comentado también respecto a Ramón y Cajal, porque no deja de ser curioso que tengamos una imagen más o menos diluida de lo que es un grandísimo pensador, mientras que los personajes más famosos que se estudian en los libros de texto también han dejado constancia de su admiración por él. Tal vez el más famoso es el propio Albert Einstein, que lo visitó en los últimos años de edad del propio Santiago y dejó escrita una frase muy sucinta en sus diarios: visita a Cajal, increíble cabeza anciana, muy enfermo, desde luego muy analítico. Mariano Barbacid, uno de los investigadores oncológicos más importantes de España a día de hoy, dijo que si existiera un Nobel de los Nobel, Cajal debería ser el candidato principal. E incluso Unamuno, para que se vea por parte de los oyentes que hay un verdadero abanico de pensadores ilustres que se refieren a Santiago, Unamuno habló de él como un libro, bueno, respecto a los tónicos de la voluntad, respecto a este librillo que comentaba yo de investigación científica, decía que era un libro de magisterio y de patriotismo, por lo cual, bueno, desde luego, en ese sentido Unamuno expresaba su admiración. Murió en Madrid en 1934 Cajal por complicaciones cardíacas después de haber pasado décadas exigiendo sin descanso más inversión en ciencia y educación en España. Hoy tiene calles por media España, un hospital y una escultura en el Paraninfo de Zaragoza que, según cuentan, nunca le convenció por su monumentalidad, muy propio de él. Sí, él siempre se hacía ver en todos sus escritos como una persona extremadamente humilde y, desde luego, a la cual todo ese tipo de eventos y celebraciones, pues poco menos que no iban con él, porque él prefería, digamos, pues verse como uno más. No obstante, pues recomponiendo toda la historia, el hijo de un pastor analfabeto que se hizo médico, que dibujó el cerebro humano mejor que nadie antes y que es una historia, como siempre, para seguir investigando y para instar al resto de la gente a que haga también la investigación en aquellos campos que considere. Pablo, pero al final todavía no me has sacado de dudas. Entonces, a pesar de haber nacido en Navarra, ¿se le considera aragonés o no? Pues como pequeña nota geográfica, esto es interesante por si se viaja a Aragón, si alguno es de aquí, realmente Petilla de Aragón, el lugar donde nace, es a todos los efectos territorio navarro inserto en medio de Aragón. Tan inserto, que sus símbolos heráldicos son el escudo de Aragón con el escudo de Navarra en el abismo, es decir, en el centro del escudo.
Independientemente de lo que cada cual quiera creer y se haya hecho más propaganda de un lado u otro, Santiago no llegó a cumplir los 2 años en Petilla de Aragón antes de acompañar a su padre en su nomadismo como médico por las provincias de Huesca y Zaragoza. Así que la respuesta es, Santiago Ramón y Cajal es, por familia y por la mayor parte de su vida, plenamente aragonés. Perfecto, pues nos quedamos con ese apunte y ya hemos resuelto las dudas. Muchas gracias, Pablo, por todo lo que nos has contado y por acompañarnos en Canal Senior y dar a conocer la interesante vida de este premio Nobel. Pues muchísimas gracias, hasta pronto. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.